mediocampista carga el balón hacia la esquina. ¡Ahí viene! ¿Qué hago ahora? Tengo pies de plomo. Bruce, ¿qué te pasa? Atrapa el maldito balón. ¡Ay, ese defensa es un colador! ¡Y no detiene nada! El mediocampista lanza un centro elevado muy cerca de la portería. Los hermanos Corioto se alistan al remate. ¿Qué? No puede ser. Una nueva jugada espectacular de los hermanos Corioto. Es un doble remate. El portero Val se lanza y detiene el balón en el último momento. ¡La detuvo! Bien, Al, un trabajo estupendo. ¿Le gustó? El trabajo del guardameta es excelente. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Por final detuvo el balón! ¡Bruce, despeja de una vez! ¿Qué esperas? Esta vez haré un buen trabajo. Bruce patea el balón y este sale directamente a la portería de su propio equipo. Un autogol en contra del Newquay. Esto pone el marcador 2-1 a favor del anglosajón. ¿Por qué siempre yo? Le Grand Paris 39 o Le Grand Paris... ¿Cuándo fue Napoleón? Le Grand Paris La gran salida 1814. francesa. ¿Ah? Mira, a mí me ha servido bastante La gran arranque porque italiana. Claro. a mí me ha servido bastante ser medio cerradito en algunas cosas. No sé si trata de prejuicio, o sea, pero ya sí, en esto sí tenía de prejuicio. La gente escuchaba a Silvio, odiaba a la gente que escuchaba a Silvio. Sí, es más bueno que la... Por una u otra razón llegué a Silvio. Igual fue choro porque ¿cómo llegué a Silvio? Y a Silvio llegué porque en un momento trabajaba en un bar y en el bar hay prostitución musical. Tus compañeros de bar, ponen música, uno escucha música. Y ponían a los Bunkers. Y yo había escuchado de los Bunkers el 9 son la ciudad. Y le encontraba una mierda, la letra era una mierda, era todo caca, era caca. Y de repente escucho corazón, Ya. ¿cómo se llama esa canción? Ya sé cuál es. ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Eso, bueno. No, da igual. Escucho esa canción de los Bunkers y pongo a escucharla y la letra es como, esta weá es poesía, esta cuestión está súper bien hecha, esta cuestión tiene un alma, la letra. Y sospechaste. Y completamente sospeché que no puede, es imposible que haya habido un salto tan grande en estos huevones contrahechos, weón, imposible. Y ahí averigüé y era un cover de Silvio Rodríguez, quien fuera. Y ahí empecé a meter a Silvio, weón, y tiene unas canciones de la puta madre, qué poesía, weón, qué espíritu. Y así llegué a los Bunkers. No, así llegaste a Silvio. Disculpa, así llegué a Silvio, sí. Y de ahí nos dejaste escuchar los Bunkers. Claro. No escuché más los Bunkers, lo encuentro pésimo. Bueno, que descubrí, o sea, no, ya sabía quién era hace mucho tiempo, desde chico, weón, pero que no escuchaba la música como que me la escuchaba y así, pero ahora lo escucho con ganas y lo disfruto. Es Simply Red, weón. Un weón que encuentro muy glamuroso para cantar, weón. ¿Sabes lo que me pasó con Simply Red a mí? Hay una canción que se llama Star. Es pública, todo lo que tú quieras, pero es bonita, es buena. Es más bonito.
Esa. Bueno, y al otro que llegué por rebote, y que es interesante, que creo que la mayoría de los progres no cachan, no saben, y sobre todo los que andan tildando de mediocre, machirulo o lo que sea a Pablo Neruda. A mí le gustaban harto los jaitas. Ah, porque escuchas, puta weón, ya hago, pero que escuchaste la altura de Machu Picchu, weón. Pero a ver, déjate ver la historia. A Pia le gustaban harto los jaitas. Bueno, tienen toda la mística nortina los jaitas, entonces íbamos en el auto escuchando los jaitas y era la locura. Especialmente a la raja y me tocó escuchar la altura de Machu Picchu. O sea, primero escuchaba cuestiones X, que no estaba mal. Pero después escuché la altura de Machu Picchu y escuché la letra y era como, weón, esta cuestión está a kilómetros de altura de las otras letras de cómo se llama de los jaidas, pues. Y después caché, sí, pues altura de Machu Picchu era la musicalización de un poema de Pablo Neruda. Y, o sea, no me parecen tan terribles las letras de los jaidas, pero la diferencia entre las letras de altura de Machu Picchu y la otra es astronómica, pues. O sea, Yo creo, el disco... o sea, Escuchaste Sinfonía de Cuna de los Chanchos en Piedra y ahí empezaste a leer a Nicanor Parra, pues, bueno. ¿A quién? no, ¿Cuál? es una falta de respeto del parte un poco, pero en realidad yo tampoco le tengo mucho cariño a Nicanor Parra. Pero sí, la altura de Machu Picchu, o bueno, en general, el canto general, es un súper buen libro, pero no representa... buena. ¿Cómo? No representa o sea, no es por eso que se tilda a Neruda de un machirulo patriarcal o lo que queráis. Obvio que no, pero a lo que voy yo es que te apuesto que mucha de esta gente que odia a Neruda te canta toda altura de Machu Picchu, así en la jipona y toda la cuestión, y no cacha que... Y si no, te canta la de Lautaro de ¿cómo se llama este one? El one que era de Tapia de Rabia Jackson, el de DJ Raf con Solo Di Medina. ¿Tú te acordás de esa canción del 2001, de un disco del 2001 que se llamaba Lautaro? Y justamente son los versos sobre Lautaro de El Canto General. Y esa weá de ¿dónde cae la gota? Pero sabes que el odio a Neruda es súper reciente, de hace 2 años, a lo más, weón. Y ¿Qué cosa? el odio a Neruda es una cuestión súper reciente, de hace 2 años, weón. El odio a Neruda es de hace mucho tiempo, weón. Pero yo creo mucho que tiene que ver con mucho tiempo, o sea, en el momento no es tan raro, no es para nada raro que de alguna forma este weón de... ¿Cómo se llama este guatemalteco? ¿De quién? El guatemalteco, un cantautor guatemalteco, Arjona. Cuando cita a Neruda y a Picasso, es como, sabís por dónde va toda la weá todo el rato, weón. Son la misma clase calaña de weones, weón. No sé, weón. Es todo el imaginario, es todo ese imaginario, está todo el rato presente. O sea, el odio a Arjona desde que empezó, pero el odio a Neruda, insisto, es una cuestión que yo he percibido y que he leído y en comentarios, weón, yo lo siento bien reciente. A lo mejor hay una weá que yo nunca me di cuenta. Que andaba... Yo soy fanático, o sea, no soy fanático y no me voy a declarar así como el evangelizador de la poesía chilena, pero a mí me gusta la poesía chilena. Y esas visiones de la visión de Neruda como un ejemplo más de un buen penca culiao, es vieja, pues, bueno, es súper vieja. Al que odio más todavía y que lo pronostico y ojalá venga luego, es el odio a Zurita, weón. Ese conche su madre vendido, weón. Ese weón sí que debe morir luego. No morir físicamente, sino que ojalá lo funen luego por ser un vendido culiao. Yo he sentido odio hacia Vicente Huidobro, ¿cachai? Que es un weón así como funable, y el otro que he sentido como que lo detestan es Pablo de Roca, pero nunca he sentido como comentarios. A Pablo de Roca no lo detestaba, lo que pasa es que era un weón desagradable. Era un weón que él iba él mismo como buen... Pablo de Roca era como esta idea de la autogestión, y que cuando no le compraba se enojaba. El weón iba en su auto a vender sus libros por distintas partes, y el weón era desagradable. De hecho, él era invitado de piedra. De ahí viene el apelativo de Roca.
Bueno, entonces era una huevada de que yo nunca caché esa movida en el... Bueno, tú estás más metido en el mundo de la poesía y tiene un corazón más sensible, pero yo no cachaba esa animadversión en contra de Neruda. De ni idea. Yo cachaba la bueno, la mala onda hacia Neruda, animadversión hacia Neruda desde una cuestión de clase, de que decían que Neruda era un burgués y... Eso bueno, podría ser más entendible con Huidobro. Bueno, pero eso me decían por lo menos en las marchas. Pues las marchas siempre todo... Yo hablaba con los cabros cuando estábamos en las marchas del movimiento estudiantil y decían que odiaban a Neruda porque era un burgués. Y hablaban de Roca, de que él no, porque Roca era mejor como poeta. Porque era autogestionado y era un buen violento y era un buen desagradable que llegaba a venderse la hueá a la fuerza. No, son buenos distintos, son buenos completamente distintos. Bueno, y está claro que Se llaman Pablo. toda la mala onda hacia Neruda también tiene que ver Se llama con... Pablo, se llama Neftalí, pero bueno, Toda la mala onda hacia Pablo Neruda también tiene que ver, y no lo pueden negar, la derecha. La derecha le tiene un odio parido a Pablo Neruda porque era comunista, pues. Obviamente se van a colocar de cualquier cosa para desprestigiar a nuestro poeta. No sé, o sea, puta, perdón por ser tan influenciable por la izquierda de derecha como para ahora decir que no me gusta Pablo Neruda. En realidad no encuentro muy brillante. Ahora sí, el canto general... ¿Cómo? Ya, Nico, no puedes decir eso, no puedes. No puedes decir que no era un huevón brillante, weón. El huevón era un huevón brillante, el huevón revolucionó toda la escena literaria en su época, weón. No puedes decir que no era un huevón brillante. Ahí es donde yo tendría más sospecha. Porque si tú me venías a decir que era un huevón que era del Partido Comunista y que automáticamente revolucionó la escena, yo sospecharía un poco más de su influencia política que poética. Bueno, ese es otro absurdo que hay. O sea, le dieron el premio Nobel porque era comunista también. ¿Ah? O sea, ¿cuánto comunista había en esa época y se le dieron a él? O sea, no es fundamento decir que le dieron el premio Nobel porque era comunista. No dije que le dieron el premio Nobel por ser comunista, dije que su influencia política sí apoya o pervierte su carrera poética. Po. Ori, ahí hay una pregunta bien interesante que hizo Martí respecto a qué era lo que se escribía en el momento de que Neruda irrumpe en la escena, po, que finalmente es lo que termina revolucionando. Si tú querés comparar ¿cómo se llama esta weá? Las 20 canciones de amor y con 20 canciones de amor y un poema desesperado, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Puta, si antes veía a la escena como romancera de España, es muy parecido. Sí tiene cierto toque de una poesía más creativa, no creacionista, sino que... sí, puede verlo como creacionismo. Que más, el creacionismo, pensamos que Huidobro ya había empezado en los años 20. Huidobro se peleaba con Tristan Tzara y con este modo, ¿cómo se llama? Los europeos del principio del siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, de la vanguardia heroica. Y después se adoptó el romancero español, o de Becker, o de Juan Ramón Jiménez. Puta, sí podéis ver una renovación del mismo estilo, pero yo no creo que sea realmente algo nuevo. Oye, yo lo pregunto de la ignorancia, realmente yo no tengo una respuesta a eso, yo lo pregunté para enterarme finalmente, pues. Así que no... Sí sé que Oye, ¿qué? Sí sé que lo interesante del canto en general es un ejercicio, pero para mí, sinceramente, es un ejercicio muy parecido al Silmarillion de Tolkien, que es la idea de cómo se gesta todo ese relato de cómo se gesta toda la humanidad hasta el día de hoy, y lo hace de una manera americanista, sudamericanista o como queráis, porque no tiene el espíritu nórdico, tiene el espíritu de la tierra de Sudamérica. A mí me gusta mucho la oda de... Eso sí es importante del canto en general, y es una obra que me gusta mucho. La oda anda cantando. ¿Qué hora te caí de espalda, weón? ¿Ah? ¿De qué están hablando? ¿En qué hora te caí de espalda? ¿En qué hora te caí de espalda, weón? ¿Qué tole tiene?
No, Que- Neruda, porque si Neruda es bueno o es malo. En realidad no, si Neruda es tan importante como parece. Poéticamente. En el desarrollo de la poesía. Y que yo he estado escuchando últimamente a Simple Red y lo encuentro bueno. Ah, y Y que que, está y que escuchando Martín a David Bowie. descubrió a los Jaivas por Neruda, o descubrió a Neruda por los Jaivas. Descubrí a Neruda por los... No, No, primero descubrió a Silvio Rodríguez por los bunkers. descubrí a Silvio Rodríguez por los bunkers. No, a Neruda lo descubrí porque en un momento de mi vida yo viajaba mucho a Argentina. Y en toda la Argentina me decían, che, Pablo Neruda, muy bueno. Y yo, sí, asentía con la cabeza y por dentro nunca leí nada de Neruda. Entonces en un viaje de Santiago a Mendoza me compré el libro de Neruda donde sale... Es como la primera recopilación de poemas de Neruda. ¿Cómo se llama esta cuestión? Bueno, se me fue el nombre, disculpen, queridos poetas. No son las residencias, pero las residencias son otras. Hojas de parra. No. Los artefactos de Neruda. Bueno, y ahí lo conocí, pues, y después sí, después me vuelvo a contar con Neruda cuando escucho la letra de Alturas de Machu Picchu y en comparación a las otras letras de las canciones de los Jaivas hay una altura así como a la mierda. Y ahí como que sospeché, como también había sospechado con los bunkers después de haber escuchado Llueve sobre la ciudad, hacen Quien fuera. Sospeché, ¿por qué este gran salto? Y descubrí a Silvio Rodríguez. A mí me pasó en el colegio, en séptimo básico, que nos pidieron que a cada alumno tenía que memorizar un poema de Neruda y recitarlo enfrente del curso. Y yo, que ya en ese tiempo estaba sintiendo el llamado del romanticismo y el existencialismo, así tipo Hermann Hesse, esas cosas, muy adolescentona, me gustó lo que pude ojear de este libro que Residencia en la Tierra, que dicen que es el mejor de Neruda. Residencia en la Tierra. Yo escogí un poema que se llama Walking Around, así, tal cual, en inglés. El poema en castellano, por supuesto, y parte diciendo, sucede que me canso de ser hombre. Y yo no en ningún momento lo leí por ese lado, así como liceano. Entonces me subo me pongo ahí en el mesón del profesor, en el púlpito, a declamar, y en el primer verso, sucede que me canso de ser hombre, y la irrisión generalizada del curso, bueno, hasta ahí no llegó la declamación, weón. No me bajaron hasta el día de hoy se acuerdan algunos compañeros de esa anécdota, weón. ¿Qué pasó? Eso mismo. Hoy día fue, sí, desde ayer que estoy viendo videos de Felipe Abello. Eso es cuando uno está muy para la escoba, uno cae en los videos de Felipe Abello. Yo ya pasé por eso, esa etapa de Me ver los está raspados de la afectando. olla, los compilados de DJ, ¿cuánto era? DJ Dancing. Claro, me está afectando la pandemia, parece. Estaba medio tristón y me oriné de la risa con los videos de Felipe Abello. Hay como 3 meses atrasados en los efectos y los ciclos anímicos de la pandemia, entonces. Sí, pues la guaguita me tiene, ¿cómo se llama? Me tiene entretenido, pues la guaguita me tiene... Ya me ha hablado también que las cosas, las tendencias en regiones llegan después. Además, Sí, pues. ¿Qué tiene un polerón Maui ahí, Beto? Recién. Llegó el Fox, Maui, ¿qué tiene ahí? ¿Estás escuchando en Sync? Ah, es de la universidad, es de los populares. está muteado, Beto. Podría abrir el micrófono, eso sí, pues bueno. ¿Quién? Ah, Beto. Beto. Sí, eso, de la Universidad de Washington. De los deportistas. Claro, lo compré en una tienda yo no hice nada de deporte cuando estuve en esa universidad, pero compré una de segunda mano. En esa universidad. De esa universidad. Una tienda que vendía cosas, de cosas locales de segunda mano. Eso. Ropa americana. Ropa Ropa americana. americana en América.
Ropa americana de mano, de primera fuente. de primera fuente, que es otra cosa, pues, weón. Es No, como me otra imagino. cosa. Me imagino que los americanos se dejan lo mejor para ellos. Exactamente. Después todo lo que va quedando en la ropa americana lo mandan para acá. Esto es como el tercer lavado de la ropa americana. Claro. O sea que ese tiene el espíritu y la esencia de un hombre que sí hacía deporte. Sí, pues. Venía con el sudor del malundo que lo ocupó. Mira, manso hombre, pues. Pero ¿Cómo negro, se llama? ¿Cómo se hacían? ¿Cuál era cómo se hacían llamar los de la universidad? No tengo Menos idea. mal, Beto, que no te compraste pantalones en la ropa usada entonces, pues, weón. Por no decir calzoncillo. no, lo decía por las piernas cortas. Ah, no, por la marca del hombro y los O calzoncillos. sea, la talla da para... Con un montón de La talla de la talla. La talla. pero- Daba. ¿Cómo va la pandemia, Pablo, weón? ¿Cómo se siente ese desconfinamiento? ¿Cuánto ya hay desconfinado? No sé, ya lo hablamos otro día, pues bueno, acá parece que la gente está haciendo como que no existe la weá, y como dijo Nico el otro día, si todo el mundo se pone a... Tiene un nombre ese fenómeno, parece. Todo el mundo se va a acordar en que la weá no existe, pues weón. De hecho, en Providencia van a pasar a fase 3, cuando los contagios han subido. Bueno, nunca se fueron de partida, pero... En fin, así que yo también de alguna forma... Uno lo que hace ahora, Beto, sinceramente, evitar que te saquen una multa, ¿no? El resto ya la gente está... Si le dan un espacio para salir, lo van a hacer. Ya todo el mundo se olvidó del autocuidado. No sé si eso es tan Pero andan con efectivo, pero... mascarilla, ¿no? Sí, eso se normalizó, pero hay un grado en donde la gente descansa en lo que las autoridades te digan. Y nada, en ese Yo sentido... creo que, o sea, más allá de lo que te diga la autoridad, también es como de lo que haga el resto. Sí, claro. Sí. Bueno, todos los días veo más gente pasando por afuera de mi casa, más autos pasando por afuera de mi casa. Y he salido, sí. Muy poquito, pero bueno, la weá está lleno de gente. Los días normales otro día salí en auto a manejar y era como los tacos de siempre. Ya no hay pandemia. Por lo menos acá en Providencia no hay pandemia. Sí. Los fines de semana nomás, que hay que pedir permiso. ¿Y te cortaste el pelo, Nico, weón? Puta, sí, el otro día me dio la weá y me pasé la máquina, weón. Sí, ahora no noté, weón. Algo raro te ha llegado. Me rebajé un poco. está ahí ¿La como- vieja trajo su sección o no? Traje la sección, hice todas las tareas, weón. Ayer, hasta las tantas estuve viendo el encargo de Beto, la película. Yo lo terminé de ver hoy. Tomé algunos apuntes, Bueno. porque tenía tanto tuto, weón, que tenía miedo que con el sueño después se me olvidara la mitad de la película, así que igual era imposible, weón, porque la estridencia ahí... bueno, no voy a adelantar, pero... Voy a hablar al final eso. hasta terminé medio nerviosón, weón. ¿No terminaste de ver la película? No terminó nerviosón con la película. No, yo terminé el saltón con la película. Pero Martín, ¿por qué quiere que hablemos al final de eso? No la vio, parece. Porque quiero hacer mi voto de silencio, no me interesa ver esa película, weón. Estoy chato, weón, estoy chato, hay tanto problema, hay tanta... hay tanta viga en el, ¿cómo se llama? En el ojo propio, que me da paja seguir indagando en la paja en el ojo ajeno. No, lo hice mal la metáfora. Sí, weón. Estuvo raro eso. Pero la metáfora es... Mucha Están llenos de paja. paja, están llenos de paja que no queréis pajas de otro. Eso mismo. No, tiene que, ¿cómo es? Viendo la paja en el ojo ajeno, cuando uno tiene una viga, ¿cómo es el dicho? Una viga metida en el hoyo y listo, ya. Bueno, eso, yo creo que tenemos una viga metida en el hoyo y estoy chato de andar. En el ojo, weón, en el ojo. Tenemos una viga. La iluminación, weón. Ahora se ve que en el fondo estáis lleno de paja, en todo caso. Se nota. Sí, estoy haciendo El otro día, Y con peluca incluida. Ya está, ¿cómo se llama? Está complicado el sol acá en el norte.
El problema es que con esa pataleta acabáis de alguna forma indirecta de hacer una introducción a la sección. ¿Cómo vamos a dejar si había que dejarlo hablar nomás. Como todo. Tú déjalo hablar nomás, cuéntalo. Ya, Beto, presenta Ya, tu no. película. Partamos. Dejen hablar. Ya, bueno, ya. Es como el pase ese de los supercampeones cuando Bruce va a sacar va a hacer el despeje y la mete al arco, weón. Para los que vieron los supercampeones. Sí, obvio que somos los supercampeones. Pero tu estrategia bien como la fue, así como no quiero hablar de esto, hablándolo. Entonces dijiste un montón, pues weón. ¿Cómo quería evitar que no se hable de algo si justamente empezáis a hacer preguntas sobre el... Bueno, tú devolviste el pase, weón, ya. Sí, ya Pedro, la pared. Ya Mbappé, empaté con C. Oye, partimos viendo el trailer de la película o... Voy a dejar andar la película. Esta weá no se escucha una mierda. Bueno, voy a aprovechar que está sin audio para poder empezar a hablar de la película, ¿ya? Esta película la dirigió Spike Lee, es del año 1989 y una película previa a la que yo considero que es la película más famosa de Spike Lee, que es Malcolm X, ¿ya? La seleccioné por varias razones, ¿eh? Porque una habla de la contingencia, el tema del racismo. Ahí tengo una pequeña diferencia con Martí, que hay temas universales y que pueden ser como, se pueden hacer lecturas desde la localidad también, siendo que ahora está la película grabada, filmada, está desarrollada en un barrio del Bronx en Estados Unidos. Uno puede extrapolar esos problemas a realidades locales. Claro, igual a ¿cómo se llama? A Temuco, conchetumadre, weón. En la misma escena que Temuco, en la misma escena que... Pero el Bronx podría ser más parecido a Puente Alto, Maipú que a Temuco, weón. De hecho, no es el Bronx. Está hablando de los suburbios de una capital grande. No es el Bronx, Nico, es Bed-Stuy en Brooklyn. O sea, ya, continúo dando la introducción, después me interrumpen los RCT. Sí, está bien. Segunda vez que lo hacéis, weón. Ya. Continuamos. Ya, ¿qué es lo que me parece bueno la película e interesante? En términos cinematográficos y en historia. ¿Pero de qué se trata, weón? Ya, ¿cómo tomo esta weá ahora, weón? Describiendo la película como te dijo. 2 minutos. Hay un weón que se llama Smokey. Es una película creada, dirigida y actuada en el rol protagónico por Spike Lee. ¿Cómo abordar esto? Ya. Hay una serie de películas que hablan sobre el racismo, en donde existe la operación de siempre de tomar a los personajes que sufren y son víctimas del racismo desde una perspectiva casi idealizada, es decir, que ellos bajo ningún punto de vista van a ser racistas también o van a creer en esto justamente lo que son víctimas. La película de Spike Lee es justamente un poco más inteligente que esto y muestran las consecuencias del racismo a quienes sufren esto pero también lo ejercen, por lo tanto es capaz de ver el problema del racismo desde no solamente una misma dimensión, la interacción de los personajes dentro de este barrio, ¿cierto? Que es un neighborhood estadounidense donde conviven distintas culturas, ¿ya? La coreana, la población afroamericana, latina, justamente hablan sobre la falta de respeto y el hecho de los prejuicios que se ejercen los unos por los otros, y en esa convivencia van ocurriendo varios acontecimientos. Finalmente acá lo que se agradece de Spike Lee es desde el punto de vista de la cotidianidad, es decir, poder crear una historia y un relato no desde lo hecho relevante de la historia sobre el racismo, como podría ser Malcolm X o Martin Luther King, sino presentar una historia que hable solamente de la cotidianidad del problema. De hecho, el final de la película dice mucho de ello, porque finalmente te plantea el tema de no una concreción. En películas que tienen cierto romanticismo con el tema del racismo pasa algo, un evento, muere el héroe
o se termina el hecho de racismo y el día de mañana es mucho mejor. Y ciertamente no es así. Ciertamente el racismo se sigue reproduciendo después que, de las películas que se han hecho sobre el fin del apartheid, de ¿cómo se llama? Kennedy, cuando terminó la segregación. Siempre se muestra como el fin de la segregación, como el fin del racismo, cuestión que nunca pasó. Hay una película sobre eso también bien mala, pero justamente pasa eso, cuando finalmente se termina el fin de la segregación, el día de mañana los personajes son todos felices. Cuestión que sabemos que no es así. Lo mismo pasó con Lincoln cuando se abolió la esclavitud, al día siguiente todos eran libres y felices. No, por ahí varios negros, afroamericanos cayeron en la situación de calle. Entonces, el final de la película trata justamente eso, es decir, nosotros vivimos en el racismo y el día de mañana, pese a la conclusión de la película, tenemos que seguir viviendo igual y esto va a seguir pasando. Se normaliza la muerte de un personaje que era importante, que era Ray King, ¿cierto?, que muere por un hecho de violencia policial y nadie parece especialmente sorprendido. Se llora un momento, pero el día de mañana el personaje protagónico sabe que tiene que continuar viviendo porque no queda otro remedio. Esos puntos ya de cotidianidad en la película, más encima el ritmo, ¿cierto? Este movimiento aristotélico de música, de rap o hip hop, en donde va marcando el pulso de la película con los cambios de cámara, yo lo encontré súper entretenido e interesante. Todo lo que dije anterior no pasaba en las películas sobre el racismo, ¿ya? Generalmente ocurría esto de la idealización y no tratar los temas desde la cotidianidad, ni tampoco darle esta perpetuidad en el tiempo. Cito el caso de América X, que es posterior, pero pasa mucho. Eso como primera entrada. ¿Alguien? No, yo, a ver, voy a partir desde lo anecdótico. Esa película, cuando la sugeriste, luego cuando me metí a cachar, que no me acordaba del título, ya la había visto alrededor, creo, tiene que haber sido el 2001. Precisamente la vi en verano, la dan en el cable, en verano, así en pleno verano, weón. En ese tiempo vivía en la casa de mi papá, muy calurosa esa casa, entonces me acuerdo que estábamos viendo la buena punta de Coca-Cola, que yo no soy coca-colero, pero aún así, a punta de Coca-Cola con hielo. Entonces, lo digo porque la película transmite muy bien esa sensación de agobio y de calor que no solo está dado por las condiciones que se trata de presentar como verosímil, sino que en el mismo tono de la película es muy consistente en todos esos niveles y refuerza esa sensación incluso claustrofóbica, a pesar de que hay mucho exterior. Otra cosa anecdótica que me ayuda a mirar la película desde cierto punto de vista es que en algún momento me tocó estar un par de días en ese vecindario, en Bedford Studio, y ¿cómo se llama? Y era bien impresionante. Estoy hablando de un par de años atrás, no estuve ahí, y hay cosas de la película que se mantienen prácticamente igual, o sea, la forma en que se relaciona la gente, a pesar de que ahora ya en ese sector, que es un sector más al interior de Brooklyn, no me voy a meter en el mapa, no entiendo muy bien, simplemente era un sector menos caro que el Brooklyn gentrificado. Aquí ya estaban empezando los procesos de gentrificación. Yo fui a comer a un par de pizzerías ahí y habían sectores bastante dejaditos de la mano de Dios, así como otros que se estaban levantando de acuerdo a la gentrificación. Seguía siendo un barrio predominantemente negro, al punto de que en los grupos ahí en las escaleras, con esas mismas casas, todo igualito. Y el chiste de Bill Burr, Nico, ahí tú pasabas y aún así sentías que bueno, te vestías infinitamente más sucio y peor que todos esos negros tan impecables con la mejor pincha, weón. En fin. Dicho eso, Beto, tengo un montón de apuntes que hacer sobre la película. Parte, eso sí, diciendo que verla de nuevo estuvo re bien. O sea, creo que un gran ejercicio, una gran película, weón. El director, este one de Spike Lee, quizá ojalá no hubiera actuado él. Siento que ahí a un nivel ya más complejo se puede enredar un poco la vertiz, pero hay que entender que la película es un manifiesto. Sí, claro, pero todas las películas de Spike Lee en cierto sentido lo son, así que de Spike Lee es militante.
su tercera película como militante o practicante o lo que sea, o influencer en estos días del movimiento antirracial, merecen que el weón esté ahí. No, está bien. Pero es que además él tempranamente ya tenía una pata en el mundo publicitario y en el mundo audiovisual, hacía videoclips, comerciales, y eso queda muy claro en la película, pero lo destaco como bondad, ¿no? Aunque muy versado ya tempranamente en el lenguaje visual, y eso a mí siempre me es fundamental para disfrutar una película, pero que nunca cae en la gratuidad. Siento que incluso cada estridencia de la película está súper bien justificada. El one sabía perfectamente cómo funcionaba cada pieza y cada engranaje, cada statement, cada símbolo y cada código. Y eso es súper interesante. He dicho varias veces estridencia porque la película me dejó enfermo los nervios, porque ando también particularmente sensible, como todos supongo. Y weón, no hay escena en donde no haya un griterío, algún conflicto, tensión, salvo en los pasajitos atemporales, pero también muy deliberados del Mayor, de este viejito que se encarga de ser una especie de triangulador en toda la historia. Que de hecho, no sé si fijaron, me estoy desordenando, pero la música incidental que ponían en esa escena, incluso con los planos inclinados, no sé cómo se dirá. Esa weá de Spike Lee también, que es a lo guasón de Batman, que es como... Era muy del Chavo del Ocho, era como Doña Florinda y el profesor Girafales. Era interesante porque el Mayor precisamente viene a señalar esta especie de figura que representa lo tradicional no sé cómo se llamará en Estados Unidos esa figura, pero acá es homologable al verdejo, al tipo de la chimba, digamos, ¿cachai? Esta idea del weón que encarna esta pobreza digna, y que es de otro tiempo, otro ritmo. Entonces es muy interesante, insisto, cómo la película en todos los niveles da cuenta de la aparición de este personaje y las tensiones que enfrenta junto a weones que expresan todo lo contrario. Voy a dejar hasta ahí nomás, les doy la palabra porque tengo un montón de otras cosas que decir que irán saliendo en el... A mí me parece interesante justamente ese personaje porque no es conservador su rol, sino que el del llamado a la cordura constante, dado por la edad. Pareciera que la edad es la que te da, de hecho el alcalde Mayor, porque pareciera que la edad constituye grado. Eso es interesante. Ahora, dentro de todo, es súper interesante la película porque insisto que es un statement de lo que se pretende como, o sea, tiene dos grandes partes. Una muy larga que es contexto, dar contexto y cómo se relacionan las distintas culturas. De hecho, hay pocos nativos americanos, por así decirlo. En algún momento aparece incluso la figura del gentrificador, ¿cierto? Este one que viene a vivir ahí, a un gringo que está ajeno a cualquiera de las historias que se están relatando. Y hay una historia que son más mundanas del cotidiano. A todo esto, esta película se supone que se relata, toda la trama está relatada en un día. Es un día de vida de esa gente. Entonces, obviamente perdí mucho tiempo, está bien, en darle contexto. Y la ambientación es una película de solo ambientación para llegar a un clímax que en 15 minutos resuelve o gatilla todo un conflicto que está ahí subyacente, y que parece que fuera ecológico. Por eso es interesante la idea de que es un día muy caluroso. Pareciera que justamente se alinearon los planetas para que esto pasara. Eso me parece interesante también dentro de todo. Si no hubiera hecho ese calor ese día, la weá no hubiera pasado tan así como para terminar en un incendio, por ejemplo. Ya podemos spoilear la película ahora, ¿no? Sí. Es como hace 30 años atrás, weón. Está tan calentito el ambiente, está tan caliente el ambiente, que definitivamente va a desencadenar en una situación así. Donde yo creo que justamente ese desenlace el que a veces me quiebra o me descoloca, porque creo que es un poco fascista. Creo que la película va súper bien, es un relato de estructuras de vida, de cotidianidad,
y que son muy reconocibles, y de ahí estaba echando de menos, en realidad me voy a soltar para otro lado, echaba de menos en las películas chilenas cuando las weas no tienen ese límite, esa vereda, donde si no es un lado, donde si las weas no se graban todo el rato en la dehesa, o no se graban todo el rato en la Pintana, weón, no hay ni un interior de casa que merezca ese retrato. Voy a tratar de explicarme. No sé si he visto en el cine chileno ese retrato de fiel o fantasioso de cómo es vivir en los suburbios, de qué es vivir, cómo son las casas, los interiores. Justamente la película la mayoría del tiempo está en un exterior, pero cuando están en los interiores es cuando mejor retrata qué es lo que está pasando, cómo vive la gente, cómo trabaja en esos lugares, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, y cuáles son los conflictos. Son puros conflictos internos, todos los conflictos están en interiores, pero en el exterior, en la calle, es otra cosa, es una weá que en algún momento, al final de la película, aparece en el exterior, se delata, y se desenvuelve de una manera tan caótica y tan poco lógica, que ni siquiera ese personaje del Mayor, que el llamado a la conciencia y el llamado a la lógica, puede superarlo. La weá, todo explota desde adentro hacia afuera. No sé si me explico. Eso sí me parece muy interesante. Ahora, el retrato también de ese tipo de circunstancias, puta, yo soy fan de hacer como analogía o parámetros o cosas que me recuerdan ahora, porque en realidad conozco muy pocas cosas, entonces trato de afirmarme de las weas que sí sé, y en ese caso sí me recordaba ¿te acordáis de Scarface, las primeras escenas donde están recluidos todos los inmigrantes en una especie de campamento y están todos hacinados, y ese es el futuro que les espera al final del día? Los negros aparecen también en eso. Y la libertad que les da Radio Rahim, o este otro el locutor de la radio, ¿cierto? Este one que despierta a todos los guanes diariamente con su programa de radio, también te recuerda a esas películas de guerra, donde hay un locutor de radio que despierta a todos los guanes que tienen que ir a la guerra todos los días. Así como Good Morning Vietnam, ¿no? La misma idea, este guante despierta todos los días para esta guerra que significa vivir en un suburbio. Y eso también me parece muy interesante. Ese tipo de lectura sí me parece interesante por lo cotidiano. Todo lo cotidiano que construye Spike Lee, al final lo destruye en una weá irracional que está bien. O sea, la película se trata de eso. Pero lo destruye de una manera en que ya te hiciste amigo de todos los personajes, y de repente ya lo odiáis a todos. Y eso es muy bonito, weón. Es muy bonita esa construcción de personajes. Eso creo. Como comentario, es una película de calle. Lo más interesante, lo más entretenido, donde pasa la película, por lo general, son las interacciones que ocurren en el interior y en la vida de barrio. Todos los personajes están dispuestos para que confluyan a la calle en los recorridos que hacen los personajes protagónicos. Pero el one no evita meterte a la casa de los huevos. ¿En serio? Ya. ¿Qué? Y todos los personajes están dispuestos mirando la calle. La mujer, la abuela, que no me acuerdo cuál es el nombre de ese personaje, las entradas y las salidas de departamentos, y yo creo que ahí hay una puesta en escena que está diciendo, ¿sabéis qué? Acá lo privado y lo público se entremezcla y se va entrelazando. Yo lo leí de otra manera. Y ahora, el hecho que ocurre finalmente con Radio Rahim, yo creo que eso también es parte de la cotidianidad. Yo creo que finalmente Spike Lee lo arma con un fin discursivo, de decir, ¿sabéis qué? Yo voy a armar una película que tenga que ver con el cotidiano de un día, pone la eventualidad que es el día más caluroso del año, ¿ya? Pero finalmente el hecho de muerte, el hecho como grave y el hecho que marca un desenlace en la historia de la película, justamente lo trata de incluir dentro de esa cotidianidad con un fin discursivo también, que es reconocible y que yo creo que tiene que ver con la cultura y lo que pasa diariamente y cotidianamente en esos tipos de barrios, con ese tipo de muertes que ocurren siempre y en todo momento,
que ya se llegan a normalizar. Y la normalización del hecho yo creo que queda bastante evidente en la película también. Cómo el resto lo asumen. Para ser un hecho tan sorprendente, el resto de los personajes hacen bullicio, se quejan, pero más que eso no pasa. Y la vida sigue al día siguiente con las acciones que hace el protagonista. A mí lo que más me sorprende de la película cuando la vi, no la vi hace tanto como Pablo, yo la vi hace unos 5 años atrás, fue lo que hace finalmente el personaje de decir, ¿sabes qué? Dejé la cagada y ahora me voy a ir a buscar mi sueldo. Y dije, puta, qué choro, po, weón. Y después pensándolo de nuevo, decir, puta, es que ¿sabéis qué? Esta weá tampoco es tan fuera de lo común. Por lo menos ese relato trata de poner Spike Lee en la película. Eso. Sí, yo creo que, a ver, mira, había notado ahí justo cuando Nico intervino sobre el Mayor, claro, finalmente representa la memoria, ¿ya? Y déjame hacer este paralelo bastante, no sé, bastante pop, pero hay mucho del Chavo del Ocho en esta película precisamente porque de alguna forma, guardando todas las proporciones, dan cuenta de una serie de conflictos de orden social, pero tienen como pivote estos personajes en un contexto cerrado hasta cierto punto, más allá de que un vecindario completo, tenéis que todo pasa en esta calle. Fíjate que hay cuestiones que hasta son los mismos códigos, insisto, como la música del profesor Girafales y este viejo que vendría a ser una especie de todos los personajes del Chavo, ¿cierto? Como Don Ramón, ¿no? Que es como la reserva moral al mismo tiempo que un viejo ladino, porque está criado, ha sido formado en la precariedad hasta cierto punto. Pero bueno, avanzando un poquito, a mí me parece súper notable la película que este weón se la arregla para jugar e incluir una serie de códigos y dar cuenta de una recursividad súper dinámica, súper publicitaria a ratos, súper propia de esa cultura, de esta, ¿cómo se dice, weón? Desborde, de esta exuberancia noventera, y aún así la película sigue manteniendo como la densidad e incluso la tensión que a mí me tenía enfermo, weón. Lo que decía Nico, yo lo noté por acá, que siento que uno de los pequeños errores, porque siento que es muy interesante cómo la película da para entrarle por muchos lugares, una de las cosas que podría sentir que no me dejó conforme es precisamente cómo ese conflicto que está situado en la pizzería de alguna forma, que se empieza a presentar desde el principio, está bien construido, pero siento que está mal escalado. Siento que al final lo escalaron de forma un poquito gratuita, aunque esto como statement igual funciona, precisamente a raíz de la brutalidad policial a partir de nada, o incluso también no, porque la película no es ambigua en ese sentido, no deja claro que la culpa sea exclusivamente de tal personaje o este otro, sino que da culpa a todos, lo hace participar de esta especie de descalabro y de insensatez. Pero igual sentí que ese conflicto me dejó un poquito mal, como que se escaló de forma un poco facilista o muy rápida, pero aún así funciona. Señalar este otro punto que tenía anotado acá, bueno, que a mí me gustó mucho dentro de lo que podíamos entender acá con los conflictos más recurrentes, era la tensión entre estos personajes que representaban lo tradicional, ¿cierto? Y todos estos otros que venían a ser más disruptivos y que vendrían a ser una forma de personaje formado o que se denuncian de alguna forma estos personajes formados en la inclusividad que te permite el consumo, ¿cachai? Porque el director hábilmente se encarga de decirte que los hueones igual son banales. Por ejemplo, cuando le faltan el respeto al Mayor, o este hueón que era el principal activista, y de hecho una de las personajes se lo dice, le dice, hueón, ¿cuándo te vaya a preocupar? ¿Cuándo te vas a dejar de armar escándalo por huevada y vaya a hacer algo útil por la comunidad? De hecho, es el hueón que se molesta porque le ensucian las zapatillas de Michael Jordan que costaban $100, ¿ya? Entonces Spike Lee se encarga de mostrarte ese hueón como un hueón disruptivo, en cierta forma acusa al activismo de ser banal, ¿cachai? Porque ese era el activista que estaba preocupado, hueás, cuando todos decían, hueón, tengo que trabajar, no me hagáis problemas, en fin. Entonces, me parecía interesante
bastante. Esos focos que pone este weón a circular en la película de forma que nunca se case, una militancia bien inteligente, siento yo, porque nada, pues problematizo, siento que sin caer en lo maniqueo o en lo vulgar, digamos. Yo no sé si ahí es donde me hace ruido también la weá de cómo se resuelve el conflicto entre, por un lado, los italianos con los negros y italoamericanos y afroamericanos con los coreanoamericanos. Cuando la weá se resuelve así como loco. Yo también soy negro. Lo que está diciendo es otra cosa. Está diciendo, yo también estoy aquí sin querer estar aquí. A mí también me molesta esta situación. Y un coreano que apenas habla inglés, o sea, no es un problema de lenguaje, es un problema de empatía, de mirada, ¿cachai? De animal. Cuando un weón le dice, por favor, no me quemes mi negocio porque yo estoy en esta situación, y ellos no. Los que están al frente no, porque ellos ya están viviendo conformes con la situación. Ellos ya viven acá el sueño americano. Los italoamericanos ya viven, ahí tienen a su Robert De Niro, ahí tienen a su Al Pacino, ahí tienen su Wall of Fame. Entonces ellos ya están establecidos y ellos viven bien. En cambio yo, coreano, no vivo bien. Igual que tú, negro, que no vives bien. Y tú no tienes ese lugar para hacerle homenaje ni altares a tu figura. Eso sí me molestó un poquito. Bueno, ese problema radica también desde la crítica que hace el mismo Spike Lee a su propia comunidad, pues, una weá que no acontece en estas películas de este corte, cuando se habla del racismo, nunca se genera este tipo de crítica. Esa escena de los coreanos tiene que ver con este trío de viejitos que hacen una especie de constru, que están sentados, que están ahí en la muralla. Era muy bonita esa fotografía, que están los tres al sol, y con una muralla naranja, y viendo el negocio del coreano, ¿cachai? Viendo cómo ellos tienen un negocio y ellos no, porque han sido nacidos y criados. Po. Y en vez de... Y nunca hacen nada, simplemente se dedican a estar sentados ahí y echar la talla. Finalmente, cuando el que apunta a decir, ¿sabéis que ahora acabamos de cagar los coreanos? Son este grupo de tres viejitos que todo el día se dedican solamente al pelambre, al kawil, que son esta especie de bisagras, ¿cachai? Que están ahí. Entonces, esa crítica respecto a la propia comunidad que hace Spike Lee también me parece súper chora y interesante y súper jugada. Sobre todo para la época que esta película, que no se acostumbraba a hacer ese tipo de visión tan multidimensional del problema del racismo. Sí, fíjate que así como este huevón huevea mucho con los planos cuando te quieres instalar una situación de inestabilidad, te enchueca los planos, no sé qué. Con esos tres viejitos yo pensaba harto por qué el huevón pintó la muralla de fondo de rojo. ¿Cachai? Porque ellos eran el único plano estático que también venían a representar esta especie de lo que no cambia. Como, no sé si de la memoria, pero de lo que no cambia, de los tres hueones prejuiciosos que están todo el día tirándose las bolas, hablando hueás, que el prejuicio de la comunidad negra por antonomasia en cierto sentido, ¿cachai? La hueá del flojo, redomado, igual que acá, pues, entonces, pero estaba de rojo, ¿cachai? Entonces como que de alguna forma quizás estoy viendo debajo del agua, pero la película está demasiado armadita para no creerlo. Este hueón de alguna forma te está quizás presentando el colapso de esa misma situación, como si tú terminan los hueones participando al final, no lo sé, da lo mismo, pero era súper interesante. De hecho, el mejor chiste de la película, porque yo me reí un montón con la película, a pesar de que también estaba todo el rato con la patita andando, fue cuando, es precisamente el que ya dije, este activista que es Gus Fring, como bien señaló Beto, weón, el malo de Walking Dead, perdón, de Breaking Bad, cuando va y anda buscando adhesión para su boicot a la pizzería, y llega a pedirle a este güey que se sume, y el güey dice que debería boicotear al peluquero que te hizo ese corte, güey. Puta el chiste, güey. Porque al final son unos viejos muy universales en ese sentido. Bueno, en todo caso, Spike Lee decía que esa muralla la había pintado de rojo, porque muchos de los esfuerzos dentro de la película era darle el ánimo de que era el día más caluroso del año. Sí, claro, pues sí, claramente te hablaba de que esa estabilidad se iba a romper. Si ese rojo no era súper evidente que estaba ahí puesto a propósito. De repente el camarógrafo ponía un encendedor frente a la cámara como para dar la sensación de que era mucho
había mucho calor. Y a mí me gustó la película que precisamente este weón se la arregló para señalar una serie de prejuicios desde una militancia, pero no moraliza empalagosamente, porque de hecho esos mismos viejos hacían el rol de Pepe Grillo, ¿cachai? Por ejemplo, cuando empiezan a reflexionar sobre, mira, este chino culiado, empiezan a decir, weón, llegó hace un año, ya tiene un negocio y nosotros llevamos toda la vida en esta comunidad, y dice, ¿será muy inteligente esto, weón, o nosotros somos los tontos? ¿Cachai? Entonces, esas preguntas que la película se hace a sí misma todo el rato, me parece la raja porque, insisto, no es una película que denuncie la brutalidad policial porque sí, porque la misma forma en que construyó el detonante, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, el desenlace del conflicto, lo construyó de forma en donde los culpables son los negros, pues, bueno. Y de hecho el viejito, a mi forma de ver, la reserva moral es el viejo, el papá el dueño de la pizzería. Él es el que le abre de buena onda y dice, mira, si les gusta mi pizza, ya, weón, vamos a abrirle a estos weones para que se coman unos 4 slices nomás. Y llega este weón impertinente que ya le había dicho que está disruptivo con la radio, pero superficial al mismo tiempo. En fin. Entonces, y de hecho, el italiano al final le paga. Spike Lee también se cae, o sea, digo, el protagonista, Smokey, ¿cómo se llama? Smokey. También se cae porque el weón dice, bueno, al final del día hay que seguir viviendo, ir a buscar, me da lo mismo. Y este weón le tira y le paga el doble. Y el protagonista recoge los billetes al final. Entonces el que queda como la reserva moral de la wea es el viejito italiano que era de hecho hace todo un discurso, le dice, weón, esta wea no se trata de plata. Cuando el weón le dice, si tenéis seguro, me dice, no se trata del seguro, weón, esta wea yo la construí con mis manos. Y le empieza a hablar de toda una densidad que en el fondo tú cachai que eso era lo que le interesaba y que se vio confirmado. Yo estaba cachudo cuando termina la película, el weón pone las citas de Malcolm X y de Martin Luther King. Se ve confirmado que el mensaje era precisamente, mira lo que pasa cuando... Son contrapuntuales. Cuando escalamos la violencia a este punto que pierde sentido, entonces ahí me hizo sentido que fuera tan gratuito el estalle, la explosión del conflicto a raíz de que llegó el hueón. Son contrapuntos las dos citas porque primero Martin Luther King dice así como, bueno, la violencia lo único que nos hace es retroceder, y al mismo tiempo Malcolm X lo que dice es como, sí, pero no desvaloro la violencia porque la violencia tiene un valor en sí mismo de reformulación. Y después pone una foto de Malcolm X con Luther King dándose un abrazo, ¿cachai? Y ahí es donde ya le había dicho que lo que me parece interesante es lo que habla Zizek sobre la tolerancia. Y lo importante no es establecer una especie de parámetro de tolerancia con el otro. No es un problema de tolerancia, no es que tú toleres a la otra comunidad o a los que vienen. No se trata de que no nos ataquen o no estén muy cerca mío. Tampoco se trata de que tú me entiendas porque yo soy así y me aceptes así. Es justamente que todas las weas pueden convivir siempre y cuando haya una especie de subentendido donde a lo que apela Gigi en ese discurso es hay normas básicas de convivencia a las que todos debiéramos apelar, más allá de tu acervo cultural o de tu bagaje, de tu carga cultural. Entonces, si viene un weón con una radio estridente a hincharte las bolas, puta, no podía esperar algo bueno detrás de eso, po. Bueno, por eso te digo que a mí me parece llamativo que siendo una película militante queda muy claro el acento que pone este weón o la crítica que pone sobre el activismo más banal, ¿cachai? Porque acá la del Wall of Fame, el activismo radical que representa el personaje que va siempre sobre la superficie, sobre lo cosmético y no se proyecta desde una solidez o por causas densas, ¿ya? No un personaje aplomado, digo, insisto, el guan de la zapatilla, el que arma el boicot, ¿right? Incluso cuando se agarra con el guan que le pisa la zapatilla, el guan que le dice, oye, si yo vivo acá también, ¿cachai? Entonces está gentrificando. Entonces, claro, de alguna hecho, forma... lo gusta de gentrificación. El tipo decía, pero si yo nací acá, soy de Brooklyn, igual que tú. Bueno, pero a lo que voy es que, entonces,
Está claro que la forma en que construyó el desenlace en la pizzería fue gratuito para dar cuenta y para sindicar eso, ¿cachai? Como Sí, pues sí. mira lo que genera toda esta desintegración social en función También hay una crítica a lo que genera como esta nueva forma de estatus o de identificación por medio del consumo, que era vaciada de toda la densidad que aportaban los otros personajes que no tenían precisamente esa pachorra y esa disruptividad, ¿cachai? Como el Mayor o estos otros tres viejos, o la vieja a la ventana. ¿Te acordás que los italianos incluso discutían sobre, en un momento hablaron, así como, bueno, sabéis que nosotros no pertenecemos a esta comunidad, estamos súper fuera de esto, no sé por qué queréis mantener la pizzería aquí? Y vos le dices que no me puedo ir a otro lado porque en otro lado hay más competencia, aquí es donde funciono. No, sí, pero ahí ese es el hijo, y de hecho porque es la misma crítica, si también es una crítica al avance y a la desintegración de los valores comunitarios en relación al consumo, porque el hijo, tanto todos los personajes más violentos de la película y más irracionales, son los buenos que están más imbuidos en la lógica del exitismo, ¿ya? Es decir, John Turturro, el hijo, que le dice, weón, mis amigos me molestan por venir atrás, y el viejo le da todo un discurso moral de, weón, esos weones son tus amigos y te estáis ganando el pan. Por Y eso te digo, porque el viejo le decía que no me puedo ir de aquí, porque aquí es donde pertenezco. Y el loco Sí, lleva 25 años ahí también. Ese es Y al final remata la película diciendo, bueno, esta weá orgulloso. la levanté con mis propias manos, hasta la última baldosa está pegada. Bueno, sobre lo que decía Nico también, pues, el Maturana tiene esa frase sobre la tolerancia siempre guarda una venganza escondida, pues, versus el respeto que tiene que ver con la convivencia y ver al otro en ti mismo. Entonces, esa otra dimensión de que Radio Rahim, la víctima de la película, termina siendo un conche su madre también. Es un weón que es racista, que cuando fue a comprar las pilas, ahí se ve otra escena muy buena, cuando fue a comprar las pilas donde los coreanos se burló de unos, porque hablaban mal inglés, se burló de su idioma, ¿cachai? Lo su madrió, y era el weón más impertinente de la película. Las pilas eran para la radio. Las pilas eran para la enajenado, radio. Y era un era otro weón enajenado. Sí. Era un weón súper enajenado que finalmente termina siendo la víctima de toda esta situación, ¿cachai? Por no vivir con este código basado en el respeto y ser un weón súper avasallador. Y eso bueno, pero es lo que apela allí, que justamente es como, en realidad no se trata de tolerancia, sino que de apelar a las mínimas reglas de convivencia entre una y otra persona, que son más básicas, que ahora parecen no tan básicas, porque lo más básico parece lo más gutural. Es como yo tengo derecho a estar acá, yo tengo derecho a hacer lo que quiero. Que no es eso, justamente. Sí, oye, y el protagonista, yo creo que también, pues Spike Lee como director termina de votarse a sí mismo como a personaje 2 veces, o sea, también ayuda. Que en la escena final yo creo que queda muy mal. Hace un punto, pero queda muy mal el protagonista. Y también como padre, por la figura de su rol como padre, bueno, era como las weas. Y no es como que fuera inconscientemente como las weas porque en ese tiempo daba lo mismo, no. A propósito, profesamente el personaje también el weón muestra esa realidad, que no cumple con su... Es más, hasta critica que el weón va a aprender a hablar español porque lo cuida la abuela puertorriqueña. Que ya se llamaba Héctor el bueno, así que está pagada por eso. Yo sinceramente también me pareció que al principio de la película, cuando el weón llega a recibir, como que está contando dinero, no sé por qué tenía la impresión de que el weón era un cafiche, que estaba contando la plata que había recibido su puta. No sé por qué tenía esa sensación, de que el weón estaba contando dinero así como, ay, 450, eso es lo que hiciste, ya te quiero mucho, ya, chao. ¿Damos por terminar la sección, ¿no? O sea, Falta tu sinopsis, pues, weón. Puta la weá, pero son muy weones porque eso, weón, si estoy haciendo yo la weá, me permitirán hacerla de la manera que yo quiera, pues, weón. Si ustedes quieren meter una intro, obvio, yo puedo tener mi wall of fame. Una especie de resumen, háganlo, weón. Háganlo ustedes, pero weón, yo no le encuentro sentido. Yo podría haber terminado la presentación y ustedes, puta, es necesario hacer esto, le pasa esto en la película.
la película se trata de eso, de que alguien quiere hacer la weá a su manera, y llegan otros weones a decirle que no es así, y la weá es un conflicto. Sí, pues, weón. Oye, pero estamos esperando la guinda de la torta, pues, bueno, la opinión de Totó. No, aquí En el fondo. el pajero. Martí está escuchando música, weón. Está escuchando Sí, esta yo, weá. yo creo que está escuchando, yo creo que está escuchando a Public Enemy. Ahí, Hablando de pajeros, toda la mierda que hablaron, weón. Qué lata, weón. Ya, cambiamos la cuestión, weón. No, pero expláyate más, Radio expláyate, Radio Rajam. expláyate, po, weón. ¿Vieron el video de las cabañas quemándose? Así de simple, así cambió weón. ¿Quedó algo ya otro? ¿En serio? ¿Quedó algún otro punto ahí en el tintero, weón? Weón, me angustia ese tema, weón. Saben que salió una noticia de que todos los fake, o sea, todas las noticias falsas que andan por internet me generan una ansiedad, weón. Andaban diciendo que fueron los camioneros porque habían hecho unas críticas en contra del paro, los dueños de casa. Pero también supuestamente son los mapuches, pero también supuestamente son los de ultraderecha, ¿no? Bueno, sé. ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? Cuéntanos el hecho. Las quemas de estas casas ya en la zona de conflicto. Los videos que mandó Pablo. De Los videos que mandó Pablo. Ese Y es por el ahí- hecho. Sí, pues ese es el hecho. Y por alguna razón, es que en lo personal yo ya estoy, ¿cómo se llama? En una etapa de completa incredulidad de la red. Pero había una cuestión que me daba vuelta y igual tenía razón. O sea, esa zona está completamente militarizada y también está muy observada, po, con drones, con muchas cuestiones de vigilancia. Po. ¿Y cómo pasó eso que se quemaron 2 casas al mismo tiempo? Y este video que no creo que, Eran que como no sea 6 en todo caso. Eran como 6 en todo caso. 6 casas. Bueno, Yo vi- cuando la mina se arrancaba la lancha, enfocaba y había como 6 casas quemándose. Yo vi como 2. ¿Viste el primer video? El segundo salían más casas quemándose. No, vi los 2 videos, sí. Sí. Bueno, eso está compleja la cosa, porque ¿qué ha pasado con los camioneros? Weón? Que apoyan, que no apoyan. No sé, me genera más ansiedad y más atención lo que está pasando en el país. Weón. No sé, Bueno, en el sur tenemos un delegado, un notero, po. Eso nos puede decir qué pasó, si viste camionero o no. Pasan cosas bien turbias, weón. De hecho, tengo camioneros afuera de mi casa. complejo. En la ruta de Villarrica a Freire. Y se han pegado un par de escopetazos. Tocan la bocina cada rato. Y están ahí estacionados. O sea, a mí me queda un poquito porque la salida de... Puta, esto va a sonar muy mal, pero la salida de mi casa me tapan la visión para saber si viene algo de frente, porque están atravesados los... Es peligrosa esa salida, Beto. Para todo el mundo, que alguien se tome una vía, es súper peligroso porque te disminuye ¿cómo se llama? La visibilidad, ¿cachai? Y el libre tránsito. Entonces es súper molesto que los carabineros estén al lado parados y no hagan nada, po, weón. Entonces, puta, también es sospechoso, lo dijo Martín, donde se quemaron esas casas está al lado de Cañete. Y Cañete es una zona que está desde de lo que pasó a los Lucy Mackay, ultra militarizada y mucho resguardo policial, porque mucho mundo cuico tiene sus casas ahí ilegalmente, mucho conflicto de tierra, muchas demandas. Entonces, eso sucede. Uno de tus puntos que era ilegal y de edificar tan cerca del lago, que eso ya era sospechoso. Sí, pues entonces son todas casas que, si finalmente, no sé, hay un montón de cosas que se saben, ¿cachai? Que respecto a las construcciones cerca del lago hay un montón de movimientos para la gente que vivimos en Villarrica y, bueno, esa comunidad también de Nalcahue, puta, lo dije como en las cuevas, pero que justamente tienen protesta en relación a esta gente que tiene estas segundas viviendas, porque construir al lado del lago significa que la caca que ellos producen va a parar toda la mierda al lago y contaminación y las motos de agua. Entonces, finalmente lo que quería decir yo antes de eso era
lo que molesta con la cuestión de los camioneros es la diferencia de trato al final del día, weón. Es como, eso es lo que termina quemando. La facilidad que tienen estos weones y la sospecha que te deja votando, ¿cachai? Que finalmente el gobierno quiere que pase esto, pues, weón, y nos quiere a nosotros enojados y quiere que quede la cagada al final del día. ¿Con qué objetivo? Puta, eso habrá que pensarlo, pero es muy sospechoso, weón. Creo que más que quieran es que están totalmente confundidos, ¿cachai? Están interdictos, weón, porque, como decía por ahí algún analista, weón, probablemente con este mamarracho son más puntitos para la prueba, ¿cachai? Entonces ya no tienen por dónde agarrar este tipo de fenómenos y manejarlos comunicacionalmente. Sin duda que es un gremio súper poderoso, pues hay que entender esa weá también. Tampoco es como gratuitamente estos weones, hoy toda la simpatía a los camioneros. Es política la weá, ¿cachai? Tampoco nos pongamos, o sea, efectivamente, ¿qué más quisiera uno que recibieran el mismo trato y que normativamente la weá fuera... ¿Cómo ha sido terreno tan fértil ahora último Pamayol, por ejemplo? Todos los discursos de que en realidad lo que necesitamos son trenes. En Chile está regocijándose y dándose vuelta en azúcar por toda esta weá, la idea de que ahora lo que en realidad un tren hace esta diferencia respecto a los camiones, y el weón está en su salsa, weón, está en su salsa. ¿Cómo es que alguien, no le estoy atribuyendo ningún valor específico a Mayol, pero cuando el weón decía que el futuro eran los trenes, o que la realidad debieran ser los trenes, ahora cobra todo el sentido del mundo para algunos, y cuando en realidad parece que siempre fue de sentido común nomás. O sea, eso me parece peligroso. No solo de sentido común, sino que histórico, pues, Chile tenía trenes que llegaban hasta el extremo norte, weón. Sí. De hecho, la ruta hasta Puerto Montt no existen. Lo que pasa es que no tienen las licitaciones como para transportar gente, o algo así. Es un escándalo, weón, que no tengamos tren. Y acá, de nuevo, me voy a poner snob, pero digo que he tenido la oportunidad de andar en las redes de tren en Europa. Concha tu madre, ¿cachai? Tú te das cuenta no solo de la dimensión romántica, sino que la dimensión práctica. Claro. Y también de lo cómodo, bueno, todo. Es impresionante que este país haya deshecho del tren. Todos sabemos por qué se deshicieron del tren, po. Sí, pues sí sabemos, pero a lo que voy es que... Para la guerra del Pacífico, para la guerra del Pacífico los guanes iban en tren. O sea, las líneas siempre existieron hace mucho tiempo. A mí lo que me generó conflicto, bueno, igual es... No es feo, así funcionan estos fenómenos. Porque yo nunca pensé el tren en Chile, pero yo hubo un tiempo que estuve viajando mucho a Argentina, y la diferencia de Buenos Aires a Córdoba con el tren era descomunal. Y ahí me puse a pensar, pucha, sí, pues el tren en todo sentido es ganancia. Bueno, y en Argentina pasó algo parecido, pues Menem vendió los trenes, pues. Obviamente que ahí está ligado con el negocio porque el tren no es negocio, pues, el negocio es los camiones, pues. El camión es privado, el camión cobra más, etcétera. Entonces, Argentina también padeció... El negocio argentino con la nafta es mayor que acá, po. ¿Cómo? O sea, el negocio con los insumos que significa el petróleo o cosas así, son mayores que acá, po. Uh-huh. O sea, es más negocio de vender petróleo que vender otra cosa, po, bueno. No, pero la lógica de hacer negocios, que gente tenga el control de ciertos espacios de generar recursos. O sea, el tren es del Estado, los camiones son de privado. No, y la privatización de las carreteras también, todo también todo ese rollo, que es lo que explicaba Mayol también, que en realidad cuando tú pensás en un tren,
comparado con los camiones podrían gastar menos, pero lo que estáis asumiendo, lo que estáis evitando es incluir el costo de construir carreteras. Que es lo mismo para los trenes que construir vías de rieles, ¿cachai? No, porque además, weón, de la morfología de este país, pues, weón, una weá que está hecha para Está hecho para eso. Está como hecho el para tren de Parra, ¿cachai? Entonces, eso. puta. Sí. Está hecho para eso. A mí hay algo que me pasa con lo que dijo Pablo, que sí, pues de sentido común que sean un gremio poderoso y todo, pero puta que da rabia, weón, no poder acercarte siquiera, porque los weones están, yo camino 5 minutos y estoy con el dueño del camión y tengo la radio patrulla ahí al lado tapándome la vista para poder salir. El no poder acercarte, agarrarlo a chuchar, decir, weón, saben que mueven su huevada, están haciendo una cuestión que es ilegal, pueden provocar un accidente acá, todos los meses muere una persona en esta ruta, weón. Todos los meses nos falla un accidente, weón, en donde muere gente. Y no poder hacerlo, pues, weón. Porque los weones están amparados por una radio patrulla todo el rato. Como que, puta, que gana decirle, weón, ¿sabes qué? Saca la weá de ahí. Está haciendo una weá ilegal, señor carabinero, haga algo, weón. Y en serio, esa frustración, weón, de no poder decir ni siquiera nada, de llamar al uno restré y decir, ¿sabes qué? Hay un grupo de weones parados en la vía, ¿cachai? Y van a provocar un accidente y que no te pesquen, weón, es muy frustrante, weón. Bueno, que Oye. tuviste ese video del Paco que llegaba a increpar a un camionero y el weón le decía, ya, calmado, yo voy a hacer la weá que quiero, concha tu madre. Va hasta aquí, y voy a mover la weá para que veas este weón, pero si me voy a ir mucho, voy a tirar la weá para adelante y se acabó la weá y me voy para mi casa. Es como que... Igual a mí me da pena, hasta me da pena, weón. Hasta me da pena el rol de los Pacos, weón. Así como ¿qué, ¿qué rol tienen, weón? ¿Para qué fueron formados, weón? ¿En qué momento se denigran? Es denigrante, weón. ¿Cómo no reflexionan porque en realidad pareciera que fueran como una especie de subhumano, weón? No sé. Eso weón, sí me da pena. No sé qué gobierno fue, si fue Bachelet, weón, o Bachelet, Ricardo Lago, un paro de camiones, weón, que los pacos, weón, llevaron detenidos un montón de camioneros, weón, sacaron los camiones a la rúa, weón, fueron a corrales los camiones, weón, no me acuerdo en que si fue Bachelet, weón, algo se puede hacer. A Bachelet le llegaron hasta la moneda, weón. Sí. Así que no Beto, sé. Pero tiene que los haber sido pacos la- apenaron, weón, vieron la pelea, weón, y no sé No, qué. yo tengo recuerdo de eso, Beto, y parece que no fueron los camioneros, fueron los micreros. ¿Te acuerdas que los micreros a Marinaki y a este otro infeliz se lo llevaron detenido? No, eso fue antes tal vez, pero en algún momento los camioneros llegaron hasta la moneda. Para Transantiago. Sí, en pues, algún fue para momento Santiago. antes, y de hecho ni siquiera fue para Santiago, tal vez fue para los cobradores automáticos, ¿te acordás de ese? Fue antes. Y fue Lagos el que les puso la ley de seguridad interior del Estado, weón. A Marinaki. Pero los camiones sí llegaron a la moneda. A Hubo Bachelet le camiones. llegaron hasta la moneda y quedó la cagada ahí porque de ahí fue donde el Partido del Orden, Hamburgo y todo. Poco más que le hicieron una alfombra roja, weón. Bueno, no sé si ustedes... bueno, eso que se ve, esa impotencia es lo que a mí me tiene mal con el país. Pues. Yo creo que también el origen de que el estallido sea tan transversal, el estallido social en Chile. Porque hay dos Chiles, po, weón. Hay dos Chiles, y esa cuestión es inaceptable. Yo insisto, y hace rato que estaba con la idea de, ahora como reculé un poco, pero yo no quiero que mi hija se críe en un país así de mierda, porque hay leyes para ciertas personas y para otros no. Pues. O sea, es como se han sentido siempre los mapuches también, pues. Lo que pasa con ellos, cómo se le aplica la ley a ellos, cómo los llevan a la cárcel sin prueba, y ilegalmente, y al chileno, entre comillas, no. Pues. Esa cuestión, porque el sistema en cierta medida uno lo avalaba en base a la mentira no vaya a pensar que yo creo esto, de que el pobre es pobre porque quiere. Si tú te esfuerzas, te sacas la mugre, vas a dejar de ser pobre.
Bueno, hace rato que nos están dando la señal de que no es así, po. Que hay dos Chiles, que el rico no es rico porque se esforzó, que el rico hace lo que quiere, que el rico tiene una red de protección gigantesca y el pobre haga lo que haga, no va a ser un ciudadano de primer orden. Incluso yo, clase media, tampoco soy un ciudadano de primer orden, po, weón. Sí, también tenía, a mí me parece más terrible, más patético y un poco así como penoso la idea del weón que tiene dinero porque quiere, en el sentido de que estudió lo necesario. O sea, ya te dieron ya te dieron las indicaciones de cómo hacer lo que tú quieres. Como que si tú quieres tener cierto nivel, ya sabes cómo hacerlo. Tienes que estudiar ciertas cosas, tienes que pertenecer a ciertas cosas, tienes que responder a ciertas cosas. Ya te pavimentaron, o te alumbraron con luciérnaga o lo que sea, cómo era el camino para hacer eso. Y en el momento en que el país está en crisis, esa weá se derrumba y se va a la concha de su madre. Y siempre me pareció interesante que para el estallido del año pasado, muchos weones que creían que eran, no eran. Eso es, po. Yo Y siempre eso es pensé que súper era... penoso, es penoso. weón, es pa'l- Los pacos eran lo que creían que eran una cosa y no lo eran. No, Los weón, milicos eran una cosa que creían que eran y no lo eran. Los gerentes eran una cosa que creían que eran y no lo eran. Los ingenieros eran una cosa que creían que eran, y así. Así. Todos los que trabajaron para alguien privado creían que eran una weá que no eran. Bueno, la mentira, pues se vino abajo toda la mentira. Y en mi caso, El problema es que estos weones sirven de recurso para el rechazo. No, pues esa Oye, weá ya que volvimos a hacer a esta hora se improvisa versión pichuncho, pero también tenéis que todos estos ecos que te dan cuenta una y otra vez de la estructura del país que posibilita todos estos fenómenos, ¿ya? Y fíjate que Hadwe, muy en su lógica, ¿cierto? Que el único que de alguna forma se erige como impugnador de este tipo de cuestiones a un nivel que uno esperaría, ¿cierto? Enérgicamente, el weón va e impone un recurso, ¿cierto? Sí. Hace una denuncia. Todo el resto no pasa más allá del saludo a la bandera o de declaraciones muy tibias en torno a que es inaceptable, pero no pulsan ninguna palanca, no aprietan ninguna tecla, no hacen ningún gesto de... En fin, entonces, el sistema en su conjunto, weón, es... A mí me parece súper loco que el mismo sistema en su conjunto, como decís tú, más encima, dentro de todo, de lo pervertido que es todo, incluso algunos weones hayan entendido que tiene grietas de las que alguien se puede aprovechar. Y bueno, la revenida, el renacimiento de Longueira diciendo, yo voy a aceptar, voy a ir como constituyente a esta weá y quiero ser presidente de la UDI, solamente porque el weón encontró una grieta que sabemos que es una grieta, pero esa grieta no debiera no debiera importarnos. No debiera ser farándula. Todas esas grietas son farándula. Sí, pero como usáis la figura de la grieta, me hiciste pensar en Pacific Rim, ¿ya? Pacific Rim, esta película que es como de los tradición de Ultraman, de los kaiju y toda esta idea. Los kaiju son estos monstruos japoneses, porque aparecen salen de una grieta. Salen de una grieta estos monstruos. Pero en el caso de Longueira yo siento que es más el fenómeno del weón que se está ahogando y te abraza y te hunde, weón. Es como da lo mismo cuántas manos salgan. Ese weón no tiene por dónde. Como es tan farándula la weá, es como un weón que basta con que diga eso, apele a esos tres conceptos. Sí. Nueva presidencia, constitución, comisión constituyente y apruebo,
y parece que el weón ahora ya es de todos los... homogeneiza, esos conceptos homogeneizan a todos los weones que quieren estar metidos en esa política. Sí, pero yo lo leo más como otra señal más de desintegración y de dispersión, más que un regreso o revitalización de la derecha tradicional o del gremialismo más tradicional. No lo digo en el sentido de que sea una revitalización del progresismo, o sea, de la derecha, sino que es un aprovechamiento de la ignorancia que impera, po. Sí, pero de alguna forma no sé por qué, yo creo que no pega. Fíjate que incluso en el look en el que vuelve como Sí, viejito, vuelve como veía Moisés. Yo no sí. sé si será a propósito, vuelve como Moisés bajando la montaña, un Moisés hipster, por supuesto, pero vuelven con unas barbas blancas, weón. Y es como... El weón va por San Bernardo, entonces como el weón tiene pinta de que va a subir a los cerros. Sí, pues bueno, no, es loco. El weón Oye, yo viene hice... bajando los cerros con sus 2 tablas. Claro, con el decano acá y con acá al lado no sé qué. Hice mi tarea en todo caso, si es que les interesa, pues ya vamos para las 3 horas de podcast. Maratónico. La gente no escucha igual, o no nos escucha Voy a igual. ir ahora porque no... La gente no evita igual o no escucha igual. Es confuso la weá, weón. ¿Ahí qué están viendo ustedes? Un negro. Ah, ya. Oye, de alguna forma siempre hay alguna sincronía, aunque no nos pongamos de acuerdo. Al menos con la película del inicio. Bueno, supongo que todos conocen al personaje menos Martín, ¿no? Nico, Sí, ¿sabes quién es? o el astrónomo. Oye, de verdad se fue a hacer otro este weón ya, pero... ¿Es un alcalde o un alcalde? La última. Neil deGrasse Tyson es un astrofísico, astrónomo, que ha alcanzado mucha popularidad a nivel mundial hoy en día a raíz de su labor como director del planetario de New York, ¿no, Beto? No lo tengo claro, Pablo. Sí, del planetario de New York. Y más que nada se ha hecho muy famoso también por su labor como divulgador científico. Es un weón que escribe, es una especie de José Massa, o mejor dicho, José Massa es una especie de Neil deGrasse Tyson. Así que acerca la ciencia, hace una bajada de la ciencia para que se entienda, ¿cierto? Para que tenga más discusión. Hace un trabajo que a mí me parece súper interesante, como trabaja mucho la epistemología de la ciencia. Y a mí me encanta, son muy entretenidas sus conferencias, además tiene mucho humor, el weón. Incluso también hace mucha gala de sus raíces, a pesar de que es un weón muy académico, muy articulado, también se le salen sus códigos de barrio y eso lo hace un personaje muy sabroso. Así que... ¿Qué pasa con él? Que yo... puta el efecto retardado, weón. ¿Viste, Nico, lo que pasa? ¿Qué pasa con él? Que las múltiples conferencias, yo se las he escuchado todas, se cae reiteradamente a la hora de hablar de la humanidad y particularmente de arte y de filosofía. Al punto que ha profesado, sin querer queriendo, su desprecio por la filosofía cada vez que le han preguntado por el rol de la filosofía, y él la ningunea diciendo que no ha visto ningún avance o dispositivo o herramienta que la filosofía le haya entregado al progreso de la humanidad. Lo que es escandaloso, siendo que él mismo trabaja desde la filosofía. En fin. Pero, ya que lo estamos llevando a mi sección que tenía que ver con la vieja derribando mitos, ¿cierto? Así de importante es la wea. Bueno, llegó la planadora. En un par de conferencias este weón ha repetido, por eso ya tengo que agarrar este guante, ha repetido con el dolor de mi alma, usando ejemplo a los egipcios, por ejemplo, y el desarrollo de las culturas y cómo el desarrollo de culturas que científicamente van pero weón, muy bien, han tenido retrocesos importantes a la hora de caer en periodos de oscurantismo religioso. Él ha usado de ejemplo a los egipcios varias veces y ha tenido la tupé de decir que los egipcios, por ejemplo,
no sabían dibujar con perspectiva. ¿Ya? Entonces, les di todo el contexto, le vamos a entrarle a ese mito porque me imaginé que hay mucha gente, incluido este weón, que es un sobrecalificado, que debe creer eso, porque los egipcios dibujaban así porque no sabían, ¿no? Era lo que les salía. Así que vamos a entrar en puta. Ah. Ahí está. Además, la plantilla del meme está basada en él. No, entonces básicamente para entrarle a ese mito. ¿No encontraste una foto mejor, Pablo? Hoy se estuvo pixeleando, weón. ¿No ese mito. ¿No encontraste un mito mejor que derribar? ¿Cómo? No, pues bueno, hay mucha gente que cree que los egipcios dibujaban. Yo entiendo que tiene una hueá de salubridad social, pero historia del arte uno, pues. Bueno, pero la gente que no tiene historia, o sea... ¿Qué ha pasado por Historia del Arte 1? Que no conoce a Cecilia Pinochet. Que no ha pasado por ¿cómo se llama? Por Cecilia Pinochet. Esa señora que estaba a punto de morirse, que había sacado una foto, ella misma había vivido en esa época. Claro, bueno. ¿Qué te estaba diciendo? Que lo que hay que entender Oye, acá... Nico boicoteó la ¿cómo se llama? La sección de Beto, la mía, y ahora quiere hacer lo mismo con la tuya, Pablo, así que cuídate, weón. No, y espérate, que después voy a boicotear la mía. Pero eso te vamos a dejar solo y nos mandáis la cápsula grabada, concha tu madre. Sí, No, ¿con qué son ánimo? boicoteados, Ahora son entiendo a ver con boicoteados, qué como- ánimo progresa uno acá, weón, si unos weones haciéndote la caída. No podía ni hacer la introducción. Chaquetero, weón. Bueno, ¿qué quería decir? Pobre señor, se va a querer empatar después de lo que dijo el Nico, weón. Te le muestro el video. Lo gritoneó, weón. Si no, eso es lo que le dijo. Lo gritoneó, lo trató como un cabro chico, weón. Bombalea a Giorgio Jackson, weón. No, y le tocó hasta los ancestros, po, weón. No, perdón. Weón, mala onda. Pablo, No, si mala onda voy a seguir siendo, pero perdón. Y yo armando diapositivas por unos hueones que no me... Tu madre. la foto. Por lo menos, ahora, la foto, por palabra de llegar como el pelado, voy a ponerle play a un video del Film and Arts y me voy a echar para acá, weón. Oye, y Martín se iba, Martín se iba a ir a dormir, weón. Ah, encima. El mismo programa en como una wea. Ya no tengo ni ganas de hacer esta cagada de sección. Bueno, igual le pusiste poco cariño al PowerPoint, la foto de mierda que pusiste antes, weón. Todo pixelado. Ya, mi favorito, weón. No, querido. Ya te va a traer un PR, weón, como la carta 99. Yo miré esa weá, weón. Ya, respeto, dejen que Pablo le siga la sección. Ay, con qué ganas, weón. Ya, don Pablo. Bueno, básicamente lo que habría que explicar acá para de alguna forma desentrañar ese mito es que todas las expresiones de arte que conocemos del antiguo Egipto están profundamente entrelazadas con sus visiones religiosas. Es decir, porque ahí habría que entender el concepto universal de que las obras de arte en cierto sentido son maquetas epistemológicas, es decir, reúnen los sistemas de conocimiento de su mundo, ¿ya? De su momento, de su mundo. Y por lo tanto, las formas de dibujo y de todo tipo de expresiones, todas las que conocemos, de hecho popularmente de Egipto, desde las pirámides hasta los jeroglíficos, están influidas profundamente por esta lógica religiosa, ¿ya? Entonces, no es que no conocieran la perspectiva, habría que explicarle a este señor que a mí me encanta, sino que en este caso, de hecho los jeroglíficos, por ejemplo, como dice la raíz griega,
viene de escribir, ¿cierto? Perdón, grabar lo divino, ¿ya? Entonces, y la pintura y el dibujo está suscrita a la ley de frontalidad y a la ley también, ¿cómo se dice?, de la jerarquía. Es decir, respondía, por ejemplo, los personajes, las proporciones, a un tema de importancia. Los dioses iban a ser más grandes que los otros personajes, el faraón era más grande que sus súbditos, por un tema de jerarquía. Y la misma ley de frontalidad que te muestra todas o sea, lo que da cuenta de alguna forma es como esta idea de que lo divino no está sujeto a un punto de vista o a un sesgo subjetivo de la perspectiva precisamente que te impone una condición mundanal, una condición de un sujeto fugaz, mortal, y lo divino es trascendente, lo divino es estable, lo divino es la verdad. Por lo tanto, por eso estas formas de alguna forma trataban de entregar esta información en equilibrio, por lo mismo, que no estuviera sujeta a la subjetividad de algún punto de vista, ¿no? Básicamente eso. Aquí tenemos en la escultura pasa algo similar, son volúmenes muy estáticos, muy equilibrados, muy simétricos, que precisamente respondían a esta lógica de divinidad trascendental, ¿cierto? Que de alguna forma enfrenta incluso hasta el paso del tiempo. ¿Qué más? Y acá tenemos ejemplos precisamente que vienen a confirmar que no es que los egipcios desconocieran la perspectiva o el naturalismo, porque cuando se trataba de retratar en otros materiales y en contexto ajeno porque ahí había un enganche entre lo religioso y en los sistemas de gobierno, pero cuando se trataba de esferas ajenas a los funerarios, a los sacralizados, aparecía el naturalismo, aparecía de hecho, esta escultura es del Imperio Medio, pero aún así aparecían rasgos ya más naturalistas, más realistas, como se diría en el culto. Acá tenemos otra escultura que se empieza a acercar al periodo alto y que empieza a evolucionar, pasa parecido como con la escultura helénica, en fin. Y acá ustedes recordarán como pildorita que en Egipto se produce una revolución religiosa. Este es Akenatón, ¿cierto? Que pretende derribar más de 2000 dioses y intenta forzadamente un tránsito al monoteísmo. Y ahí se produce también la confirmación de lo que estamos hablando, porque él intenta, o sea, hay una, ¿cómo se diría? Una correspondencia en el arte también, en ese momento, de su régimen, en donde se pasa a un naturalismo muy exacerbado, digamos. Él estaba casado con Nefertiti, muy famosa este gusto, esta escultura. Y también otra pildorita son los padres de Tutankamón. Ahí pueden ver el cambio en el dibujo. Tutankamón. Ahí pueden ver el cambio en el dibujo, cómo las figuras se estilizan, cómo se rompe un poquito ya esta cosa estática. Yo me acuerdo que el Kawin era que Akenatón fue padre de Tutankamón. Y Tutankamón, en algún momento... ¿Cómo, Nico? Akenatón fue padre de Tutankamón. Y en algún momento todos estos como asesores, no sé lo que queráis como llamarlo, pero todos estos monjes o lo que quieran, como sus asesores, lo reconvirtieron a esta estructura clásica que ya venía de antes. Y por eso el weón se cambia el nombre a Tutankamón. Y ya no era súbdito de Atón, era súbdito de Amón.
Exactamente, este O sea, weón. no era Tutankamón, era Tutankamón. Y Tutankamón, un weón que lo mataron a los 16 años, restableció, según, de acuerdo a su súbdito, a todo este séquito de weones que tenía, que lo obligaron a restaurar la jerarquía clásica. Que era Exactamente. en torno a Amón, no a Atón. Exactamente, Akenatón deja la cagada, la prosperidad en ese momento egipcio era un imperio y este weón lo único que estaba obsesionado con esta revolución político-religiosa, deja la cagada, la gente seguía practicando sus cultos tradicionales y este weón se dedica a perseguir a la gente, a perseguir el culto de esta gente, pintos del pueblo se le dan contra, descuida sus colonias, deja la pura zorra. El hijo, Tutankamón, viene a revertir toda esta lógica al punto que tratan de borrar todo este periodo, lo que es muy paradójico porque gracias a eso todas las esculturas y expresiones artísticas de ese momento las entierran y gracias a eso, a esa preservación, es que los arqueólogos y los historiadores se enteran de este periodo con tanto detalle, de la revolución de Akenatón. Claro, que es muy interesante porque también al mismo tiempo cuando los egipcios querían borrar la historia de algún personaje, específicamente Ramsés, debe haber sido Ramsés III, no Ramsés II, porque Ramsés II es el que conocemos por este ejemplo. Pero en Ramsés III o IV, lo único que a lo que apelan es a borrarle la cara de las pinturas. Sí. Hay muchos que este bueno no va a existir nunca más y le vamos a borrar la cara. Pero no es históricamente, sino que es históricamente. me faltó la portada del disco de Iron Maiden, Power Slave, donde sale Lady acá. Yo lo tuve en vinilo. Es bueno. Bueno, esa era la capsulita. Nico resultó ser un mejor egiptólogo que yo, pero el punto era bravo y todo. Pero el punto era básicamente ese. Amigo Neil deGrasse Tyson, a quien le profeso mucha admiración y muy necesaria su figura. Puta, ojalá se pegara un diplomado en arte también. Lo voy a mandar junto a la amiga. ¿Sabéis que lo más interesante de la figuración egipcia no es tanto la idea de la horizontalidad, sino que hay muy bonitos ejemplos de una weá que se llama plano abatido, que es cuando los guanes ven de arriba algo y todo se abate, porque esa weá se llama, había un estado espiritual en toda el imaginario que se llama Mat. Que no es la wea donde hacen yoga las viejas. No, ahora las viejas también están horizontales en el mar, pero bueno, wea de ellas. ¿Qué conociste a las viejas, Nico? Pero bueno. No lo distribuyamos este material. La cosa es sí. Bueno, el estado del mat tenía que ver justamente con que... Anubis. Claro. Oiga, mi ra. Tenía que ver con que el estado de la verdad era justamente el estado de la honestidad. Entonces, nada podía superponerse a otra cosa. O sea, yo no puedo poner mi mano sobre ti porque te estoy ocultando. Pero en perspectiva, puta, podría parecer. Pero en realidad no podía aparecer. Y ahí entendemos dos planos. Uno, el plano más el vertical, el clásico, pero el más bonito es el plano sagital, cenital, donde todas las cosas se abaten y tenéis como unas piscinas donde todas las palmeras y todos los árboles están para los lados, justamente para no obstruirse. También se decía que se ocupaban ese tipo de perspectiva donde aparecían todos los miembros de las personas que se estaban relatando, porque si no se llegaba a pintar una parte del cuerpo, dejémoslo en las extremidades. En las extremidades,
Si no se llegaba a pintar una de esas extremidades, significa que la había perdido, estaba amputado. Por eso también era altamente. Bueno, y de ahí mismo nace la idea de que si tú le borráis la cara a un weón, es que lo hacís desaparecer de la historia. Es muy bonita la idea de que había un jerarca, no sé, un emperador japonés, que en algún momento decidió quemar todas las bibliotecas para que la historia apareciera recién con él. Sí, eso. Gracias por la pildorita, Pablo. ¿Qué más? Es bonita esa weá, porque más encima, que es el mismo ejemplo también, yo creo que tú puedes considerar, cuando Noam Chomsky, que es un lingüista connotado, se empieza a meter en weá, en tonteras que no le corresponden, como en el Monde Diplomatique, hablando sobre problemas sociales, o cuando Zizek tiene harta ya respecto a eso. Cuando el bueno empieza a hablar de física cuántica, el bueno está perdido. Hay mucha gente que no sabe responder a su ámbito de conocimiento, donde puede ser un experto, pero se sale de la weá y el weón puta está puro dando la cacha, weón. O sea, weón, Zizek, no hablé de física cuántica. ¿Cómo se llama? Noam Chomsky, no hablé de sociología porque no tenía idea. Igual yo estoy un poquito a favor de esa weá, y voy a explicar por qué. En los campos de estudio de estos tipos, de estos personajes con muchos doctorados, en respecto a lo que se refiere en el conocimiento, weón, es muy limitado. Es como, weón, un granito de arena. Pero para entender fenómenos que son más grandes, tú que estás en contra de esta palabra multidisciplinariedad o estos tipos de fenómenos. Estoy en contra de la multidisciplinariedad y justamente tú me encontré la razón después de lo que digáis. Bueno, entonces yo encuentro muy positivo que hayan estos cruces de disciplina o una persona que está en un ámbito muy específico, muy agotado, trate de cruzarse a otra vereda, aunque lo haga tubermente, aunque se equivoque, porque eso quiere decir que de alguna manera esté indagando en otros campos de estudio, pues, weón. Yo creo que la estaticidad del conocimiento... La weá es responsable, pues, weón. Es súper irresponsable. Genera problemas. El haber dicho, ¿sabéis que el caso que decía Pablo, weón, este weón creía que los egipcios no conocían la perspectiva, y claro, le llevó a la ignorancia, pero por lo menos la capsulita que le hizo Pablo, y cuando vea este astrofísico el programa, probablemente lo va a sacar de su horror y va a poder abarcar el problema que trataba de relatar con esto desde otra manera. Yo creo que es positivo que los científicos, weón, traten de meterse con temas un poquito más humanistas. Puta que entiendo tu talla, así como tu chiste, dentro de una película como de Adam Sandler. Así como, sí, es que cuando este weón ve este podcast va a entender todo lo que pasó. No, yo no creo en la interdisciplinaridad por eso mismo. Estáis avalando justamente porque yo no creo en la interdisciplinaridad. Yo entiendo mucho más la transdisciplinaridad. O sea, loco, si te interesa una weá, estúdiala, investígala y no asumáis conceptos que parece que te dieron lo otro. ¿Cuál es tu problema, weón? Ya, pero Claro. tú estás diciendo otra cosa, es como que no pueden cruzar las fronteras de su propio ámbito de estudio, pues bueno, yo estoy diciendo... Lo podéis cruzar justamente porque se llaman ámbitos de estudio. Si lo vais a cruzar, estúdialo. Mira, No te quedes con los memes de Instagram. Pero lo En que este tú estás caso- diciendo en un principio era que justamente tú no veías positivamente que como pastelero tus pasteles casi, pues weón. Es que pastelero tus pasteles es una weá que ha instaurado toda la educación chilena, como que
que todo el mundo es específico en su ámbito. No. No, uno no es pastelero de sus pasteles. Uno averigua y investigáis y te vais dando vueltas, recorrí y toda la hueá que queráis, pero nunca, tal vez tenía un origen, es verdad, pero nunca vaya como desconocer Entonces, el ámbito de conocimiento de otro. podría hablar de economía. ¿Ah? Noam Chomsky como lingüista podría llegar a hablar de economía. Puta, si supiera economía, pues bueno, y el buen lo hace a cada rato y justamente se nota que no lo sabe, pues. Puta, Que lo averigüe, que lo aprenda y que lo estudie el weón. discutible lo que acabas de decir, pero sí, pues weón, No, pero si Noam Chomsky, bueno, mi punto es que Noam Chomsky hablara de economía, lo único que diría sería así como, es que la economía es un ámbito del lenguaje donde nos tenemos que relacionar entre todos y el weón se va a la mierda porque todos sus preceptos no están determinados por la economía. Bueno. Y justamente ahí es donde se equivoca. Yo lo encuentro puta, aplaudible, weón, porque te ayudan a entender un problema desde una perspectiva mucho más general y óptima, weón. No lo veo como algo negativo que esta gente trate de cruzar las fronteras de su propio ámbito de estudio. Ya, pero si alguien te ayuda a entender el mundo, es porque te declarás ignorante en ese ámbito y asumís que cualquier weón te puede venir a enseñar sobre ese ámbito. Es que para ir recogiendo la mesa, niños, precisamente fíjense que yo me ya he ocupado 2 casos en los 2 capsulitas que llevo, en donde me parece escandaloso que la gente que sostiene una cierta autoridad a la hora de hablar de temas en particular, ellos mismos incurran en este tipo de falta, porque yo estoy de acuerdo con Beto y también estoy de acuerdo con Nico. ¡Amarillo! Entonces, lo escandaloso en este caso es que este weón precisamente su rol hace años es de divulgador científico y su crítica principal ha sido sistemáticamente el analfabetismo científico y en sus libros él se dedica a establecer casos como buen showman de histórico o reciente o no sé qué de analfabetismo científico, donde se ríe de ese tipo de lugares comunes en que la gente, presentadores, no sé quién, incurre. Entonces, que él mismo incurra cuando se le ocurre, porque bueno, ya llega un punto donde cree que cacha de todo, se le ocurre decir una barbaridad como esta, bueno, cuando él mismo se ríe. De hecho tiene un libro que se llama Astrofísica, que es uno de los últimos que sacó, que es bestseller en todo el mundo. Astrofísica para gente apurada. Entonces es lo mismo, estos son pildoritas de arte para hueones apurados como él, que ya saben, ya que no saben, porque termina semejando a ese personaje como que conocemos los asados, ¿cierto? Que cuando el chalequito, con el cuello grueso, con el pelo... Te dice, es que el arte... Oye, es que el arte va... Ah, yo casi soy artista. Ah, no, para mí el arte es lo que uno... Listo. Yo tengo una guada de mí que la ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado que te teme y te da la mano para